Hoy hablamos con Ana María Farré, fundadora de Mujeres Líderes en Educación, también conocida como Comunidad MLE, y elegimos la celebración del Día del Libro porque esta comunidad empezó gracias a eso, a un libro. Ana María ha desarrollado su vida profesional en Fundación Ibercaja, diseñando programas educativos, sociales y culturales. Es una mujer con vocación de servicio y una energía arrolladora que consigue aunar sinergias que están transformando la educación. La comunidad MLE está creciendo de forma exponencial. Es un punto de encuentro de profesionales de la educación y expertas de ámbitos afines al aprendizaje, una red colaborativa que busca visibilizar la innovación y el emprendimiento en educación liderado por mujeres. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas que estéis al otro lado de la cámara. Feliz Sant Jordi, estamos aquí para celebrar la diada el Día Internacional del Libro y lo hacemos para presentar un libro que lleva ya algunos años fuera, de Mujeres Líderes en la Educación en el siglo XXI, de Anna Ferrer. Y es un libro peculiar, aparte de que habla de educación y es evidentemente nuestra temática favorita, es un libro que ha trascendido su propia vida y se ha convertido en una comunidad cada vez más influyente y cada vez con más personas. O sea que sin más dilación, bienvenida Ana y cuéntanos un poquito qué filosofía, qué principios te guiaron para hacer este libro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ángels, por esta entrevista y sobre todo por visibilizar todo el trabajo que se está haciendo a raíz del libro. La verdad que es un proyecto original porque nace desde un libro, pero ahora mismo pues ya es una red, ¿no? Y una red que cada vez se va extendiendo más por toda España y en el que además tenemos proyección internacional, ¿no? ¿Y cómo nace? Pues, bueno, el libro Mujeres Líderes en la Educación del siglo XXI, que yo escribo gracias al apoyo de la editorial Sargantana, y, y bueno, y lo escribo con un propósito social y también con una vocación de justicia, ¿no? Porque yo he estado desde siempre vinculada al mundo de la educación y cuando en el año 2018, que fue cuando yo empiezo a poner en marcha esta idea, este proyecto, bueno, pues a mí, pensando en innovación educativa, pues solo se me venían a la cabeza nombres de hombres y casi todos en inglés. Robert Swartz, Iwan McIntosh, Aaron San, Howard Gardner, etcétera, ¿no? Y, y yo conozco y conocía, vamos, a mujeres que en España y desde España al mundo estaban liderando proyectos educativos muy importantes. Y ese fue el motor por el que decido escribir el libro, ¿no? Por una parte, por dar visibilidad a la mujer educadora, porque pienso que la educación, que además es un sector mayoritariamente femenino, la mujer es la gran educadora a lo largo de la historia, como madre, como maestra, como directora, ¿no? de proyectos educativos, y sin embargo la mayoría permanecen en el anonimato. Pienso que es porque es una vocación muy de servicio y se invierte muy poco en acciones de visibilidad. Por eso inició el proyecto. Ese es el principal objetivo que yo tengo al escribir el libro. En el libro doy voz a 22 mujeres que en España y desde España al mundo, desde distintos puntos de vista, están trabajando por y para la educación. Y digo desde distintos puntos de vista porque este es el otro objetivo del libro. El libro, como tú lo has mostrado en la portada, aparece un calidoscopio. Y de hecho yo empiezo diciendo, Sí, sumérgete en la fuerza óptica del calidoscopio. ¿Por qué? Porque es una metáfora. El calidoscopio, en los colores son los mismos, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia cuando tú le das la vuelta, cambia la imagen, pues es el mensaje que yo quiero dar con el libro, ¿no? En un momento de cambio como en el que estamos, en el siglo XXI se necesitan nuevas metodologías para facilitar el aprendizaje del alumnado. Y por eso, pues en el libro, las 22 mujeres que aparecen
pertenecen a distintos ámbitos, o sea, desde una arquitecta que diseña espacios arquitectónicos a una médico especialista en neurociencia, una informática que habla de todo el tema de la transformación digital, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo con Sí, el libro... permíteme que te interrumpa, porque creo que es importante, porque los posibles, los oyentes no entenderán cómo está estructurado el libro. El libro está estructurado, no es una novela y no es ficción, sino que son artículos, como has comentado, de 22 mujeres que son profesionales en diferentes áreas relacionadas con la educación. Por eso es Así es. todavía más fácil que leer, porque es artículo a artículo, es una experiencia que mañana puedes continuar, ¿sabes? Es muy fácil, se puede consultar y puede ser inspirador para otros docentes, por supuesto. Así es. De hecho, muchas veces la gente dice que es un manual, porque un manual de referencia, porque además, o sea, lo que acabas de comentar, ¿no? El libro son entrevistas que yo hago a esas 22 mujeres y que luego guionizo. Y en esas entrevistas yo les pregunto, por eso es bastante premonitorio y es bastante manual para inspirarte de cara al cambio y a la innovación educativa. Porque yo en todas esas entrevistas les pregunto por el cambio. ¿Qué opinan del cambio en la educación? ¿Dónde ven el foco, ¿no? del presente y el futuro de la educación? Y entonces esas 22 profesionales hablan sobre esa innovación educativa desde sus ámbitos, ¿no? Pues Garbiñe Larralde sobre el tema del visual thinking, o sea, etcétera, Carmen Pellicer, desde la Fundación Trilema, Ana Juliá como presidenta de la Asociación Montessori, pues todas van hablando, ¿no? sobre el cambio. Sí, estoy totalmente de acuerdo de que no, o sea, no hay ni una sola página de desperdicio en el libro. Son experiencias, además, personas que no son para nada visibles, pero que son grandes ejemplos y que han realizado proyectos espectaculares y mantenidos y sostenidos en el tiempo detrás de una invisibilidad total, con lo cual, desde como lectora y como alguien que está dentro del mundo educativo, gracias por haber tenido esta fuerza para materializarlo en un libro. El segundo paso es cómo de un libro, cómo se trasciende a sí mismo y cómo llega a convertirse en una comunidad, en una red tan influyente y que está creciendo al ritmo que lo está haciendo Mujeres Líderes en Educación. Bueno, yo ya la tengo asumido MLE, ya lo digo, lo escribo, ¿sabes? Continuamente, la comunidad MLE. Cuéntanos Pues un mira, poco cómo ha sido esa transformación. pues la historia, Ángeles, también es curiosa, ¿no? Bueno, porque resulta que el libro tenía que ser publicado el 23 de abril del 20 y estábamos desde la editorial y yo con muchísima ilusión porque se publicara. El 23 de abril del 20 estábamos todos confinados, todos encerrados. Y entonces, bueno, pues a mí se me ocurre plantear a la editorial hacer 3 webinars con 3 protagonistas de mi libro y a la editorial le gustó mucho el proyecto y lanzamos esta propuesta. Fue muy enriquecedora porque estábamos todos encerrados y el sector educativo fue uno de los sectores que con más heroicidad conservaron, mantuvieron y desarrollaron el talento en este país. Y eso pasó muchas veces oculto. Es Absolutamente verdad. de acuerdo. Es verdad que salíamos al balcón a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios, pero es que yo hubiera salido a las 9, a las 10 y a las 11 para aplaudir a todas esas maestras, maestros, directoras y directores de colegios que estaban en unas condiciones muchas veces precarias, manteniendo y desarrollando el talento de todo el alumnado, ¿no? Bueno, pues fue una experiencia preciosa porque a raíz de esas webinars, que se conectó muchísima gente, pues se hizo un foro, ¿no? de intercambio de buenas prácticas en una situación muy complicada, ¿no? Bueno, pues con la editorial nos animamos y el libro llegó a las librerías el 26 de junio del 20. Seguíamos todos encerrados. Entonces, llevada de la vocación social con la que había iniciado el libro, empecé a desarrollar el lanzamiento del libro online. Hice una página web, empezamos a desarrollar formaciones online
Y poco a poco, cuando se fueron abriendo las medidas de seguridad, fuimos haciendo presentaciones y siempre acompañada de protagonistas de mi libro en distintas ciudades de España. Al lanzar el libro, yo me fui dando cuenta que el siguiente paso no era otro libro, sino que el siguiente paso era una red. Porque, paradójicamente, igual que con el libro me pasó que cuando yo me propuse escribir este libro, me di cuenta de que había muchas publicaciones que hablaba de la mujer científica, la mujer empresaria, pero que sin embargo, en el ámbito de la educación, que es tan femenino, yo no veía ninguna publicación en España, ¿no? Pues con la red ocurrió igual. O sea, nos fuimos dando cuenta que en un momento de cambio como en el que estamos, se necesita crear foros de compartir esas buenas prácticas, ¿no? Porque en el fondo también hay mucha soledad y la profesión de educadora es una profesión de mucho desgaste emocional muchas veces, ¿no? Y entonces se necesita mimo, se necesita poner en valor a la mujer educadora y se necesita prestigiar una de las profesiones más importantes que hay, ¿no? Y Diría de yo, ahí añadiría, perdona que te interrumpa, yo creo que se necesita andamios. Yo creo que los profesores, los docentes de cualquier etapa son constructores de andamios de las personas, de sus alumnos, pero que ellos nunca tienen andamios en los que apoyarse, con lo cual la red esta es fabulosa o cualquier otra, o sea, o cualquier otra red de docentes para compartir, pues da un soporte emocional que es tan importante, que es esa muleta que les puede acompañar en su actividad diaria, que es absolutamente sola, porque siguen estando, a pesar de la digitalización que ha representado todo el tema del COVID, de la pandemia mundial, la digitalización no ha cambiado la figura del profesor, sigue estando solo. Cada día abre la puerta de la clase y está delante de sus 30 alumnos o poquitos menos todavía. Perdona, así. habla. Sí, 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 te he interrumpido. Bueno, y entonces va surgiendo la red de forma natural. Y bueno, pues hasta que llega un momento en el que a esa red espontánea hay que darle una configuración jurídica, ¿no? Y entonces, bueno, como la idea es que sea que fuera un proyecto nacional con proyección internacional, bueno, pues lo suscribimos a través del Ministerio del Interior y en noviembre del 22 el Ministerio del Interior nos confirma que somos MLE, una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, ¿no? Entonces, realmente la asociación se lanza en enero del 23. Entonces, en un año y 4 meses que llevamos, pues ya tenemos más de, pues casi 110 socias de toda España. Wow. Hace pocos Y días te vi en las redes diciendo 100, o sea que estás aumentando, es un no parar. es Felicidades. exponencial, ¿eh? Es exponencial el crecimiento porque yo creo que hemos llegado en un momento en el que es necesario, ¿no? el compartir. Y bueno, nosotros somos un proyecto pionero en España porque somos la primera asociación que aúna a la mujer en el ámbito de la educación, fuera de todo sesgo político. O sea, a nosotros lo que nos une es la educación y sobre todo la innovación educativa. Y nosotros no somos excluyentes, o sea, apoyamos los equipos mixtos. Lo único que desde nuestra red, de hecho, nosotros tenemos socia de pleno derecho y socios colaboradores, ¿no? Entonces, desde nuestra red ponemos el foco en visibilizar a la mujer educadora, pero sin ser excluyentes, ¿no? Es importante esto que comentas, porque la verdad es que a veces pasa desapercibido y a veces, bueno, la verdad es que como has comentado, se está haciendo se está dicotomizando un poco, ¿no? Lo de papel de mujer y de hombre y personalmente yo creo que puede llevarnos a un error, que hay que convivir en el consenso, o sea, uno sin el otro, sin la otra, sin la otra, o como queramos llamarnos, nos necesitamos todos. Tenemos que estar vinculados, es que en un momento en que la gente se desvincula. Pues seguimos un poquito avanzando. Es súper interesante lo que nos cuentas. Hemos ya hablado del papel de la mujer en la educación. Bueno, sí que preguntarte tu opinión. ¿Por qué crees que la educación ha sido ejecutada, como tantos ámbitos, ¿no? Por mujeres, pero dirigidas por hombres? Bueno, ¿Qué ha llevado a esto?
Ujú. Como te decía, nosotros creemos en la complementariedad, ¿no? O sea, en la riqueza de esos equipos mixtos. Y lo que observamos es lo que estás diciendo tú. O sea, observamos que en la dirección de las consejerías, en la dirección de muchos proyectos educativos, en esos puestos decisorios, pues paradójicamente no está la mujer, está el hombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo pienso que es algo cultural, ¿no? En el que lleva inmersa la sociedad desde hace muchos siglos. Entonces, en el siglo XXI, en el que la revolución social nos está llevando a poner el foco en la igualdad, pues yo creo que una red como la nuestra, que lo que busca es hacer brillar y brillar a la mujer educadora, precisamente por eso, ¿no? Para dotarla de recursos para que no tenga miedo de ocupar esos puestos de decisión, ¿no? Y porque, bueno, pues porque realmente, bueno, pues nosotras estamos muy bien preparadas también, ¿no? Pero sí que observamos muchas veces que hay mucho síndrome del impostor, ¿no? O sea, la mujer en general somos muy perfeccionistas, ¿no? Y siempre nos parece que no estamos suficientemente preparadas para asumir los retos. Es verdad, Y, y lo comparto. y, Sí. y eso, y Doy eso, fe de ello. Estamos en y una eso renovación constante, sí. sí nos hace Siempre, daño. perdona, sospechamos de nosotras mismas. Exacto, exacto. Entonces, nosotros desde la red lo que buscamos también es eso, ¿no? Pinchar mucho síndrome del impostor, ¿no? O sea, conseguir que mucha mujer eliminar ese miedo que a veces tenemos, ¿no? A brillar y a tomar las riendas de puestos de decisión, porque pensamos que es una riqueza social, ¿no? O sea, que no solo tenemos que pensar. O sea, a mí me gusta mucho lo que dice Montserrat del Pozo, que tenemos que perder el miedo a brillar, porque si no brillamos nos hacemos mucho daño a nosotras mismas y al equipo que nos rodea, ¿no? Porque perdemos muchas posibilidades de dar luz en el entorno donde estamos, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, otro de los aspectos que has comentado y yo creo que se basa el proyecto, ¿vale? Es el motor latente de la comunidad MLE, es la innovación en educación. Ujú. Eh, o sea, ¿cómo se puede innovar? Además, cómo se puede innovar en educación? Te lo pregunto ya no solo como escritora, sino porque eres una innovadora, porque considero el proyecto Comunidad como una revolución educativa en la comunidad educativa, con lo cual explícanos un poquito cómo se puede innovar en educación, si existe un perfil de mujer emprendedora bueno, y después buscaremos más matices. Coméntanos un poquito, Ana. Fíjate, bueno, a mí me parece que innovar en educación no solo se puede, sino que se debe, ¿no? O sea, que al final la educación es lo que dice Nelson Mandela, ¿no? Que es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Entonces, bueno, pues yo no concibo a una educadora ni a un educador instalado, ¿no? En el conformismo, porque si la sociedad cambia, nosotros también tenemos, la educación también tiene que cambiar. Si los avances científicos, por ejemplo, de la neurociencia, nos explican mejor cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro, eso tiene que tener una repercusión en la educación, ¿no? Y lo mismo en la digitalización, ¿no? Dices, a ver, o sea, es que son herramientas, son recursos nuevos que con el avance de la ciencia, pues se tienen que aplicar en la educación, ¿no? Y yo creo que es así, fíjate, en la red, en nuestra red, en la asociación, tenemos mujeres tremendamente emprendedoras, ¿no? En proyectos muy bonitos. Pues ahora mismo se me viene a la cabeza Claudia Pérez, que tiene un proyecto muy bonito que se llama Sapere Aude, que es un proyecto de enseñar filosofía desde primaria hasta, hasta bachillerato. Bueno, pues esta es una educadora emprendedora porque ella además es profesora de instituto de filosofía, pero llevada de su inquietud ha diseñado todo un proyecto para enseñar filosofía desde primaria. Por ejemplo, ¿vale? Otra emprendedora que se me viene a la cabeza, Alba Cortés. Bueno, pues ella tiene un proyecto de emprendimiento que se llama MBA Kids,
de enseñar finanzas también desde primaria. Y igual que ellas, pues te podría seguir contando, ¿no? O sea, Viviana Fernández, que tiene otro proyecto de fomento de la lectura, Clásicos en Familia, que ha sido la última entrevista que yo he hecho a Beatriz Rodríguez Rabadán sobre cómo fomentar de manera transversal la lectura en familia. O sea que hay mucha mujer emprendedora en el mundo de la educación. Lo que pasa es que, bueno, pues que la educación en nuestro país, por desgracia, no está valorada como merece, ¿no? Y muchas veces cuesta esa financiación, ¿no? Yo el otro día, estando en un afterwork, en un foro nuestro, pues una de las personas cuando se presentó decía, ¿y yo qué es lo que pido? Pido mecenas Claro. que financien estos proyectos educativos, ¿no? Que además yo pienso que ahora mismo no es tan complicado. Las empresas, ahora mismo, para recibir financiación, se les exige el informe no financiero. Y ese informe no financiero supone que las empresas invierten en RSC. ¿Por qué no invertir en educación? ¿Por qué no? Cuando nos jugamos tanto, ¿no? Y además, Totalmente de acuerdo. Además es que comparto, podría hacer un podcast yo sola sobre las experiencias de ser mujer y presentarte delante, sentarte en la silla esa tan horrible que hay en los bancos cuando tienes que un comercial y decir, hola, madre soltera, pidiendo préstamos y tienes padre, tienes marido, ¿sabes? Es realmente duro y bueno, la verdad es que por eso hemos hablado varias veces del tema de la financiación, porque hay mucha potencia de creación de proyectos y bueno, vale, aparte de que, porque no estamos aquí para hablar especialmente de temas económicos, ¿no? Lo que sí quería hacer un inciso, que es que hay en la educación, tal vez esto las familias no llegan a verlo porque no están dentro, pero cuando estás dentro de la educación, realmente hay una riqueza de recursos abiertos y eso es pura generosidad de docentes que aparte de hacer su trabajo en el aula cada día, lo comparten, que te ayudan, que crean blogs con sus horas personales de trabajo que te ayudan para montar unidades didácticas. O sea, hay una cantidad de emprendimiento en la educación cuando normalmente los docentes suelen ser tratados como funcionarios y eso parece con un sentido peyorativo. O sea, es una lanza en favor de que no solamente los proyectos que se ven o que trascienden las propias etapas, sino que el carácter de un docente de la materia que sea, del área que sea, es emprendedor. O sea, no se puede, y comunicador. Yo creo que no se puede ser un docente si no emprendes, si no eres un comunicador. Es algo imposible. Con lo totalmente cual, de acuerdo, Ángels. En nuestra red se respira esa generosidad. Se respira esa generosidad. O sea, cada encuentro que nosotros tenemos es conmovedor, como todas las mujeres educadoras en un amplio sentido, porque no solo nuestras socias no solo son de aula, sino que nosotros para pertenecer a la red no hace falta ser solo en el ámbito del aula, sino que puedes o sea, que lo que nos une es la educación en un amplio sentido. Y en todas se percibe, y esa es la riqueza de la diversidad de nuestra red, y en todos nuestros encuentros se percibe esa generosidad, ese querer compartir para mejorar la educación del alumnado, de las familias, de la comunidad educativa, ¿no? O sea, lo de la generosidad, de verdad que, vamos, lo suscribo, pero mucho, ¿no? Porque es así. perfecto. Bueno, no se puede innovar, ya es como un pensamiento más filosófico si no se es generoso, sin ese principio de generosidad, porque el innovar significa el crear algo para los demás. Ese debe ser, ¿no? El faro que guíe. Un poquito, coméntanos ahora que ya sabemos que sois una comunidad, que es importante que la filosofía. Yo quiero recordar que el día de San Jordi, en el día del libro, que sigue siendo un libro. ¿Vale? Un libro que está ahí y la importancia de crear proyectos, de materializarlos. O sea, a veces nuestras ideas, el tema digital, te pierdes en blogs, te pierdes en redes sociales. Lo importante de tener un buen proyecto y llevarlo al papel todavía, ¿vale? Yo soy una defensora a muerte del papel, aunque soy digital y toda mi vida profesional prácticamente ha estado en el entorno informático y digital, pero creo que es importante porque es como una columna visible, no invisible, es una columna que está ahí. Y yo creo que vuestra fortaleza tenéis ese cimiento que es el libro al que en momentos
pues siempre tienes ahí para volver a recordar que son los fundamentos que originaron toda esta comunidad maravillosa y generosa como es MLE. Coméntanos ahora más detalles un poquito, ¿cómo os organizáis? O sea, ¿qué hacéis como MLE para que la gente lo sepa y cómo participar? Que bueno, ya pondremos luego enlaces y pondremos la información, pero ¿cómo se puede participar y un poquito qué hacéis? O sea, ¿tenéis unas actividades organizadas, estructuradas en una cronología específica? Coméntanos un poco, Ana. Mira, me gustaría recordar los tres objetivos, los tres grandes objetivos que tiene MLE, la red, ¿no? En primer lugar, y lo hemos estado comentando, es dar voz a la mujer educadora, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque la gran mayoría permanece en el anonimato. En segundo lugar, el segundo gran objetivo es generar red, nosotros creemos mucho en la fuerza de la red, generar espacios de networking, de intercambio de buenas prácticas y, en tercer lugar, acercar a la ciudadanía la innovación educativa, o sea, que trascienda fuera de las aulas, ¿no? Esa innovación educativa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, lo hacemos a través de eventos en el que nosotros contamos con patrocinadores, pues recientemente hemos contado con el patrocinio de Fundación Repsol para organizar un evento en Madrid en febrero, el 8 de febrero, sobre mujer, educación y sostenibilidad. Contamos también con el patrocinio de Iberdrola. Este año organizamos un evento en el que además tu productora estuvo presente, Sí. así que aprovecho para daros las gracias, para hablar sobre un tema tan importante como es la salud mental del docente. Este año también celebramos en Aragón, en Zaragoza, de la mano de la Consejería de Educación, un evento en torno al 8 de marzo, poniendo en valor a la mujer educadora. Y a la vez que organizamos estos eventos, organizamos también afterworks, quedadas, ¿no? En distintas ciudades, donde en esas quedadas, pues el protagonismo lo tienen las socias y las amigas de MLE, que se presentan sus proyectos y damos un espacio ahí para intercambio, ¿no? De buenas prácticas, en un entorno de confianza, ¿vale? Y luego también organizamos presentaciones de la asociación, ¿no? En distintas ciudades de España. Próximamente, el 30 de abril, vamos a presentar la asociación en Valencia y el 9 de mayo presentaremos la asociación en Barcelona. Y lo hacemos también de la mano de, bueno, pues de profesionales expertas. En Valencia, por ejemplo, nos acompañará Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, y nos acompañará también Esther Borau, que se desplaza desde Aragón. Ella es la directora de ITA, del Instituto Tecnológico de Aragón, y también nos acompañará en esa presentación porque ella también es socia. En Barcelona, por ejemplo, tendremos bueno, pues el gusto de que nos acompañe Coral Regí, que además Coral dará una mini ponencia hablando del liderazgo femenino y de la importancia del liderazgo femenino. Y esto será el 9 de mayo en Barcelona. Y junto a eso, pues también tenemos actividades online. Cada mes nosotros hacemos una entrevista online a una profesional experta en alguno de los temas, ¿no? que sean importantes en la educación, y esa entrevista la subimos a nuestra página web y a la vez a nuestro canal de YouTube. También todos los meses, pues nosotros procuramos difundir a través de nuestras redes, a través de nuestra página web, proyectos de innovación educativa que nos hacen llegar las amigas o las socias de MLE, ¿no? Y a eso también le damos difusión. Y bueno, y luego pues estamos abiertas a todas las iniciativas que nos llegan para, bueno, pues por ejemplo, próximamente yo voy a reunirme con Red Lim, que es una asociación chilena de mujeres pedagogas con la que tenemos mucha relación desde el inicio, pues para organizar un encuentro entre socias de MLE y también socias de Red Lim, ¿no? de esa comunidad chilena. Y la verdad que estamos muy ilusionadas porque, como puedes ver, esto ofrece muchas posibilidades, y porque cada socia es una fuente de inspiración, ¿no? O sea, y entonces la riqueza es muy grande, ¿no? Sí, la verdad es que lo he vivido, me siento, no sé ahora, la verdad es que me siento también un poquito parte del proyecto porque lo he vivido desde el 2021 o 22, yo creo que me firmaste el libro, no sé si se verá, pero está aquí firmado. Tengo a lo mejor la luz
tengo aquí mucha luz, pero vamos, es mi pequeñito tesoro. Y algunas de las personas que salen en el libro las conozco y bueno, son brillantes e inspiradoras siempre. Y muchísima suerte y muchísimas gracias, Ana, de verdad, por ser el hilo conductor de tanta energía y de tantos proyectos bonitos. Bueno, piensa que detrás hay un equipo de mujeres estupendas con muchísimo motor, ¿no? Y con muchas ganas de influir bueno, y muy contentas, ¿no? De poder dar voz a estas grandes profesionales que la verdad que están aportando al país pues, la generación y el crecimiento, ¿no? Del talento. Entonces, que merece mucho la pena apoyarlas y darles visibilidad. Muchas gracias, Ángels. Y espero verte el 9 de mayo en el Hotel Sí, Astoria a las sí, sí, 7:30 de la tarde en Barcelona. Allí estaré. Bueno, voy a romper una lanza, porque yo siempre intento, ¿sabes?, estar ahí voy a romper una lanza y voy a llamar a los hombres, a los docentes o a personas vinculadas a la educación, que sean hombres, que también pueden acercarse a la comunidad, que serán bienvenidos, como has comentado, en colaboradores, que esto no es una secta No, excluyente para nada, sino que es una comunidad abierta y que igual que se inspiran a los hombres, los proyectos no tienen sexo, ¿sabes? O sea, las buenas ideas no tienen orientación, sino lo que tienen es que llegar a los alumnos de la mejor manera posible y a cuantos más lleguen, mejor. Pues hasta aquí, Ana, lo dicho, gracias. Recordamos el libro, Feliz Sant Jordi a todos, que leáis igualmente. mucho y nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego. Chao.